los efectos de la aceleración gravitacional y la resistencia del aire. Una pelota bateada. Bateada ya me batió. Me batió una pelota bateada. Un balón. Un balón lanzado. Un paquete soltado de un avión. Una bala disparada de un rifle. Son todos proyectiles. El camino que sigue. Excelente, pero ya está, ya arranco la clase de 10 con esto. El camino que sigue un proyectil es su trayectoria. Para analizar este tipo de movimiento tan común, partiremos de un modelo idealizado que representa el proyectil como una partícula con aceleración, debido a la gravedad constante, tanto en magnitud como en dirección. Despreciaremos los efectos de la resistencia del aire, eso es muy importante. Como los efectos, ahí voy poniendo más páginas, excelente, buenísimo. Ahí veo, a ver, este fue de Iván, contribución excelente los dos, muy buenos, porque, a ver, voy a terminar de leer. Despreciaremos los efectos de la resistencia al aire, así como la curvatura y rotación terrestres. Está buenísimo, esto yo nunca lo había tenido presente, pero es verdad, está rotando la Tierra, y hay un efecto ahí. Como todos los modelos, este tiene limitaciones. Excelente. Sí, loco, es la primera vez que me pongo a pensar, es cierto, cierto, está rotando la Tierra. Eh, Bien, buenísimo. Bueno, vamos a ponerle acá el título que lo llamamos tiro oblicuo. Tiro oblicuo. Tiro oblicuo. Ahí. Buenísimo. Bueno, pero muy bien. Muy bien. El tiro oblicuo en el primer caso es más simple y está buenísimo porque empezamos con los casos más simples. El proyectil sale del suelo y ahí vemos con una velocidad v0. No se llega a ver, todos lo llegan a ver. V0. Y dice que tiene una aceleración A, que hay una flechita para abajo, donde indica aceleración en X igual a cero, aceleración en Y igual menos G. Con lo cual, si recordamos la clase pasada, recordemos la clase pasada. La clase pasada habíamos empezado a ver primero MRUB, o sea, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y después, hacia el final de la clase, dijimos, bueno, si la aceleración, que ese movimiento era cuando la aceleración era constante. Pero si dijimos que la aceleración era igual a cero, el MRV se transformaba, díganmelo ustedes, ¿en qué se transformaba? En MRU. En MRU, excelente Julián, muy bien, muy bien, muy bien. Pasaba de MRV a MRU. O sea, el MRU es un caso particular del MRV, o sea, con aceleración igual a cero. Entonces tenemos un movimiento que ahora no es en una sola dirección, porque movimiento rectilíneo es que tengo una sola dirección. Y ahora estoy como en un plano, estoy en el plano XY, pero en el eje X tengo aceleración igual a cero. Y en el eje Y tengo aceleración igual constante que dice menos G. Entonces, en un eje tengo movimiento, en el eje X tengo movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y voy a tener movimiento rectilíneo uniformemente variado. Muy, pero muy bien. Y la composición de estos dos movimientos es lo que me da el tiro oblicuo. Entonces, vamos a analizarlo. eh, bueno, acá a ver si se llega a ver. Tengo un cañón. Puedo tirar,
puedo tirar una bala de cañón. Bueno, acá dice calabaza, pero puede ser que sea proyectil, puede ser que sea una pelota de fútbol, un humano, un piano, un coche. Bueno, tengo varias cosas para tirar. Por ahora me quedo con el proyectil. Y tengo la posibilidad de dispararlo con la rapidez inicial que yo quiera y con el ángulo que yo quiera. Cuando digo rapidez inicial, ¿qué me estoy refiriendo con respecto a la velocidad inicial? Al módulo. Excelente, Julián. Muy bien. A full. Muy bien, Julián. Sí, 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 excelente. El módulo de la velocidad inicial. ¿Lo recuerdan los otros compañeros eso? Sí, sí. Buenísimo. Entonces, la rapidez inicial me va a decir con qué velocidad en módulo sale y después le tengo que dar el ángulo. Entonces, ya ahí voy a tener la dirección y el sentido, bueno, ya lo sé cuál es el que tiene la boca esta del cañón, en ese sentido. Así que acá tenemos, acá le podemos poner resistencia del aire, sí o no. Vamos a dejarla sin resistencia del aire porque en las aproximaciones que tenemos no ponemos resistencia del aire. Y, y acá tenemos un blanco donde podemos imaginar que va a impactar el proyectil, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es disparar y me repasé, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le podemos dar menos velocidad inicial en módulo o le cambiamos el ángulo. A ver, si disparamos más para arriba, ahí quién dice que le pega. O díganme ustedes, más ángulo, menos ángulo. Fíjense que también podemos modificar la altura. ¿Vieron todo lo que acá teníamos, ¿no? Esta altura inicial la podemos tocar acá en esta simulación. Tuc, tuc. La velocidad inicial, el módulo, el ángulo, todo eso puede ser retocado. Bueno, vamos a probar ahí. Si le doy con más ángulo, y puede ser que por ahí vamos a... Me pasé de vuelta y yo le doy ahí. Ahí, ¿qué dice? Casi, casi. Faltaba una estrellita más. Le doy un poquito más de rapidez. Ahí. No, 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 no puede ser esto. No puede ser. Miren, vamos a hacer así, ¿eh? Vamos a hacer así. ¿Quién dice que le pego? Vamos, vamos. ¡Qué campeón! Bueno, eh, esto es tiro oblicuo. Bien, ¿qué me gusta de esto? Que tenemos la posibilidad de ver los vectores. Por ejemplo, ¿qué vectores? Vectores velocidad. Ahora, si lo vemos así, es bastante difícil de analizar. Lo que podemos verlo es en sus componentes, ¿sí? Y vamos a ponerlo en modo lento y un poquito más ahí. Les pido por favor que vean
el comportamiento de la velocidad, tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Lo están viendo? Sí. Sí. Bueno, fíjense qué ocurre con la velocidad en el eje X, en el módulo. O sea, la magnitud de la flechita en el eje X. ¿Es constante, puede ser? Excelente, es constante. Muy bien, muy bien. Y ahora fíjense en el eje Y, ¿qué pasa? Claro, llega un momento en el que se vuelve cero, puede ser, y ahí cambia Eh, ex- Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Cómo? Hay un momento, Martín, ¿no? Participó. Excelente, muy bien. Sí, hay un momento en que se vuelve cero. Y quiero que me digan cuál es ese momento en que se vuelve cero. Si Cuando tiene que ver, alcanza la altura máxima. excelente. Eso no es menor, ¿eh? No es un detalle menor. Cuando alcanza la altura máxima, se hace velocidad igual a cero. ¿Hay otro momento que alcanza la velocidad igual a cero? Entonces cuando toca el piso, o sea, en ese Sí, instante se hace cero. Hay dos se puntos. hace cero. Hay dos puntos. Pero quiero que distingan claramente que hay una diferencia sustancial entre el punto de altura máxima y el punto cuando toca el piso. Hay una diferencia sustancial. Cuando alcanza, cuando alcanza la altura máxima, de hecho ahí lo pone con un puntito verde, y la velocidad se hace cero, estamos en tiro oblicuo. Es tiro oblicuo cuando alcanza la altura máxima. Todavía es parte del trayecto del tiro oblicuo. Cuando toca el piso, ya no hay más tiro oblicuo. Entonces, en general, nosotros no tenemos en cuenta ese dato para nuestros cálculos, o sea, la velocidad igual a cero en el piso, no lo usamos, no lo usamos. Está bien, cuando uno choca, eh, después de chocar se va a hacer igual a cero la velocidad, pero no es tiro oblicuo ya, porque aparecen fuerzas extremadamente altas que impiden que siga avanzando el proyectil, pero eso ya no es tiro oblicuo. Entonces, una confusión bastante frecuente es poner que la velocidad es igual a cero cuando toca el piso, y eso físicamente no lo podemos decir, porque si estamos con las ecuaciones de tiro oblicuo, velocidad igual a cero en el piso no es producto de que estaba cayendo, o sea, del propio movimiento del tiro oblicuo, sino es que apareció otra fuerza, otra interacción. Entonces, eh, a lo sumo lo que nosotros vamos a preguntar es con qué velocidad toca el piso. Y eso sí vamos a utilizar las ecuaciones de cuerpo rígido, porque es un instante antes de que choque con el piso esa velocidad. Y eso sí lo vamos a poder calcular. Pero la velocidad igual a cero en el punto máximo es re importante, es muy importante, porque es el punto en el que ese punto sí es muy importante, porque es el punto en que cambia de velocidad, estaba yendo para arriba y después está yendo para abajo, o sea que entre que sube y entre que baja está en el punto máximo, y ese punto es el de velocidad igual a cero. Y ese sí se lo utiliza para las ecuaciones. ¿Lo van a recordar eso? O sea, en el punto máximo sí es importante.
para el tiro oblicuo. En el punto que toca el piso, no podemos decir que es igual a cero la velocidad. Sí es igual a cero, pero por otras cuestiones. Ya dejó de ser tiro oblicuo. Lo que sí podemos calcular con las ecuaciones de velocidad es un instante antes de que toque el piso. Bien, bien, muy bien. Entonces, esto que vemos acá lo vamos a... Primero, antes quiero que vean una cosita. Tenemos resistencia del aire, yo no quería... Uy, bueno, es un detalle. Vamos a ver que ahora va a llegar un poquito más lejos. ¿Saben por qué? Porque no hay resistencia del aire. Si hay resistencia del aire, llega menos. Entonces, pero en sí, para lo que queremos ver es prácticamente lo mismo, ¿no? Ustedes me dijeron muy bien, en el eje X no cambia la velocidad. Si hay resistencia, sí, cambia un poquito porque va disminuyendo, ¿no? Cambia un poquito, pero a los fines prácticos no lo llegamos a notar. Bien, ahora quiero que vean qué pasa con la aceleración. La aceleración aumenta, disminuye o permanece igual. Permanece igual. Igual, Igual. El vector aceleración, ¿hacia dónde apunta? hacia abajo, Hacia abajo. Excelente. Muy bien. Sobre la superficie de la Tierra, poquito más arriba, poquito más abajo, siempre teniendo en cuenta que las distancias sean bastante menores que el radio de la Tierra, son bastante menores que el radio de la Tierra, la aceleración tiene un valor constante, que aproximamos como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Eso lo vamos a ir diciendo acá. Pero cuando está subiendo, vamos a hacer preguntas. Cuando está subiendo, el vector de aceleración, ¿para dónde va? hacia abajo, Hacia abajo. En el punto máximo, ¿hacia dónde va? hacia abajo, Y cuando está bajando, hacia abajo, siempre es eh, constante. perfecto. Lo repito varias veces para que se lo acuerden, ¿eh? Muy bien, muy bien. Siempre va hacia abajo. El vector aceleración siempre va hacia abajo. La velocidad, ¿cómo cambia? Si va hacia arriba la velocidad y la aceleración va hacia abajo, el cambio de velocidad es que cada vez tiene menos velocidad hacia arriba. Y si va hacia abajo, el cambio de velocidad es que cada vez tiene más velocidad hacia abajo. Pero la aceleración siempre es hacia abajo. ¿Sí? Ojo con eso porque el tema de velocidad y aceleración presenta sus dificultades. puede No ser es por la tan gravedad. sencillo. Exactamente. Muy bien. Sí, sí, sí. La aceleración que hay hacia abajo es la aceleración de la gravedad. La aceleración que es hacia abajo es la aceleración de la gravedad. Profe, Entonces, sí, bueno, vamos. Sí, que entonces el sistema de movimientos que hay en el eje X y en Y hay que descomponerlo en dos ecuaciones distintas, una como eh, MRU y usar el ángulo, o sea, con sus cosenos o senos, depende del eje. perfecto. Así es. Creo que es la Excelente. ecuación horaria que tenemos siempre. Es la misma de siempre, pero descompuesta en los dos ejes. Eso es todo eso es todo tiro oblicuo. O sea, si nosotros vimos MRV y MRU, bueno, son los dos combinados, pero no es más
complejo que eso, digamos. ¿Sí? Muy bien, es eso. Es eso mismo. Es eso mismo. Entonces, a ver, acá tenemos definiciones. La clave del análisis del movimiento de los proyectos es que podemos tratar por separado las coordenadas X e Y. Acá tenemos todo. La componente X de aceleración es cero. La componente Y es constante e igual a 2G. Pará, que acá le corrijo, ¿eh? ¿Se dieron cuenta? Decía 2G. Por definición, G siempre es positiva, pero por las direcciones de coordenadas elegidas, A sub I es negativa. Así podemos analizar el movimiento de un proyectil como una combinación de movimiento horizontal con velocidad constante y movimiento vertical con aceleración constante. Está perfecto, excelente. Esto es un pequeño dibujo de lo que recién vimos eh, de, de la simulación que vimos. Está 10 puntos. Vamos a ponerlo en ecuaciones, ¿no? Vamos a poner. Empezamos en el eje, empezamos en el eje X. En el eje X tenemos aceleración en X. Díganme ustedes cuánto vale en el eje X la aceleración. Cero. Si ponemos cero. ¿Cómo? Tenemos aceleraciones igual a cero. Entonces acá tenemos un m, o vamos a ponerlo así. Entonces, m r u. Luego tendríamos que decir cómo es tanto la velocidad como la posición. Vamos a empezar con la ecuación horaria de la velocidad. Velocidad en X en función del tiempo. Como ecuación teníamos, esto tiene que ser la velocidad inicial en X, que es v0x. eh, sí, sí, y es constante. Como la velocidad, la aceleración es constante igual a cero, entonces incluso acá, si nosotros vamos a este gráfico, que me ayuda muchísimo, fíjense la velocidad v0x con respecto al ángulo alfa cero y con respecto a v0, lo podemos ver detalladamente y con cuidado, ¿no? Podemos verlo detallado y con cuidado, ¿no? Teníamos un triángulo rectángulo. O sea, ¿por qué triángulo rectángulo? Porque tenemos la velocidad. Esta sería la velocidad inicial. Y acá tenemos el ángulo inicial, que lo llamo alfa cero. Ahora, ¿cómo lo descompongo en las componentes X e Y? Esta es la componente X y esta es la componente Y. Esto es v0x
Y esta de acá, esto es B0i. Y ahora tengo que ver que si todo esto es B0x, este vector, ahora yo lo tengo que ver esto como un triángulo rectángulo, tal que, a ver si lo puedo, vamos a hacer así. Fíjense. Ese triángulo rectángulo, el módulo, el módulo de la velocidad inicial, ahí se adelantaron, el módulo de la velocidad inicial vendría a ser esto del triángulo rectángulo, ¿sí? O sea, no sé si se llega a ver, o sea, acá me formo un triángulo rectángulo, así, así y así. Este es el ángulo alfa cero, el lado vale el módulo de B cero, y este lado, que es el cateto adyacente, es el módulo de B cero, esto es B cero x, el módulo de B cero por el coseno del ángulo alfa cero. Y esto no es otra cosa que B cero x, ¿sí? Entonces, acá voy a poner B cero módulo por coseno de alfa cero. ¿Me puedo tomar un tiempito en ver ese triángulo rectángulo? ¿Cuál es la hipotenusa? ¿Cuál es el adyacente? ¿Cuál es la relación entre la hipotenusa y el adyacente? No lo tienen que saber de memoria. No, no, porque cada caso tiene su complejidad. Me puedo acordar SOHCAHTOA, coseno, igual a opuesto, dividido hipotenusa, ¿sí? Y de ahí despejo el adyacente y saco que esto es módulo de B cero por coseno de alfa cero. No lo tengo que hacer todo así. No, me puedo llevar 2 minutitos en hacer el triángulo, en ver bien cuál es la proyección, cuál es la hipotenusa, cuál es el cateto adyacente. Bien. Y una vez que tengo esto, Profe, antes de seguirlo, ¿puedo molestar para pedir acceso al Miro? sí, eh, Ahí arriba a la derecha está la notificación, creo que debe ser eso. estoy buscando acá. Vos pudiste, no pudiste, acá te copio y pego eh, el mismo link, Sí, lo pero pasaron por el acá, chat, pero no me dice que tengo que pedir acceso, no sé por qué. Creo que tenés que entrar con el mail de la Facu. Sí, sí, y yo te tengo que dar por ahí algún lugar está, un... listo. Ah, ya está. Gracias, Genial. gracias. No, por favor. Bueno, entonces, a ver, componente horizontal de la velocidad V0x, V0 por coseno de alfa, de tita. Tita o alfa cero, ¿no? Excelente. Y velocidad vertical V0i por seno de el ángulo. Excelente. Muy bien. Muy bien. Esto es parte de la velocidad. eh, Nos va a servir ahora también cuando hagamos en el eje Y. ¿Sí? Este lo dejo acá un poquito más abajo. Y está perfecto. Muy bien. Y ya que estamos también tomo todo esto y lo paso para acá abajo. Entonces acá escribo la ecuación en X, o sea, la ecuación horaria de la posición. Y esta era posición inicial, x0
porque podría tener una posición inicial más B0x por tiempo. Acá en B0x podría poner lo que es B0. Fíjense que yo tomé módulo de B0. Y acá ponen solamente B0. Esto está bien, porque al no ponerle la flechita arriba, están indicando que es el módulo de B0. B0, con la flecha arriba, es un vector. Si no le pongo la flecha, está indicando que es el módulo. Y que no, entonces, no, no importa la dirección y el sentido, porque ya estoy en uno de los ejes. O sea, al decir que estoy en el eje horizontal, ya, ya tiene la dirección. Entonces, no tengo que indicar, no tengo que poner siempre flecha arriba. Bueno, muy bien. Y entonces acá B0x también lo podría escribir de esta manera. Podría poner x0 más B0 por coseno de alfa 0 por tiempo. Lo podría escribir, o sea, yo o me acuerdo que B0x es B0 por coseno de alfa 0, o pongo directamente así, ¿no? Con cualquiera de las dos fórmulas está bien y me va a servir para encontrar la solución de lo que quiera hacer. A mí no me gusta poner muchas fórmulas. Ya les vamos a ver que cuantos menos fórmulas mejor, porque para llegar al resultado voy a tener que partir de cosas que conozco, cosas que sé, y desarrollar un poquito las ecuaciones en algunos casos. Si no, muchas veces se torna un poco, dame la ecuación que le meto los valores y da un resultado y no estoy entendiendo bien qué es lo que pasa. Y además, en mi caso, las fórmulas, una no me las acordaba. Me olvidaba siempre las fórmulas. Y después era un problema. En cambio, así, si hay poquitas fórmulas, es más fácil. Un detalle que no sé si se los dije. ¿Cuál es ¿Cuáles son las unidades de la aceleración? Metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado. Excelente. Bien, la gravedad es una aceleración. Y cuando pongo así G a secas, fíjense que la aceleración, así como la velocidad, es un vector. Y yo no estoy poniéndole la flechita arriba. Eso lo que significa es que yo ya estoy tomando el módulo, el módulo de la gravedad. ¿Sí? Ya esto es el módulo. Y nosotros los vamos a tomar como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Más aproximadamente es 9,8. Pero no hace falta tomar 9,8. Si lo hacen con 9,8, está bien. No está mal. Está bien. De hecho, va a ser más preciso. Y si le ponen 10, también está bien. Y es más fácil de resolver. Porque no tienen que poner la coma, porque da más redondo. O sea, les va a ser más fácil para resolver. Recuerden que G entonces no tiene signo, porque ya es el módulo del valor de la gravedad. ¿Sí? Bien, entonces, ahora vamos a analizar en el eje Y. En el eje Y tenemos que la aceleración en Y, ¿cuánto vale la aceleración en Y? G. Bien, si el vector de Y va para arriba, la gravedad
va para abajo, ¿no? Fíjense, la aceleración en I va para arriba, la gravedad va para abajo. Y dijimos que G, así a secas, es el módulo de la gravedad. Entonces, la aceleración en I, vamos a decir que es menos G. ¿Sí? ¿Se ve eso? ¿Se ve? Sí, ¿Por qué es menos G? Porque decimos que G es el módulo de G. Entonces, si el eje Y va para arriba y G va para abajo, entonces la aceleración en I es menos G. Y de acá se desprende, acá podríamos decir, entonces, este movimiento es un MRUV. ¿Sí? Bien. Y de acá podemos decir que la velocidad en I, decimos velocidad en I en función del tiempo, ¿no? La ecuación horaria de la velocidad es igual a V0I, sí, V0I menos G por T. ¿Podemos decir que es V0I? Sí, podemos decir que es V0 por seno de alfa cero menos G por T. Con cualquiera de las dos, esto está bien. Y después podemos decir que es, cómo es la ecuación horaria de la posición. Bien, tenemos x0 más v0x por tiempo menos un medio de g por t al cuadrado. O sea, porque la aceleración en i es menos g. Entonces, si no sería más, perdón, yo cualquiera puse acá. ¿Por qué puse x? Avarí. O sea, acá tendría que haber puesto más un medio de aceleración en i por tiempo al cuadrado, pero como la aceleración en i es menos g, ¿se dan cuenta que acá puse el menos por eso? ¿Sí? Perfecto. Buenísimo, gracias, Santiago. ¿puede repetir eso, profe, por favor? Entonces, Leo. sí, eh, yo tenía de la ecuación horaria de la posición en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, tenía posición inicial más velocidad por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Esa era la genérica, ¿no? Vamos a decir la genérica de MRV. X0 más V0 por T más un medio de A por T al cuadrado. Esto es lo más genérico. Ahora, si estoy en el eje Y, en vez de X pongo Y. Por eso puse Y 0 más V0Y. Y cuando llego acá tengo aceleración en I. Y yo sé que la aceleración en I es menos G. Entonces, en vez de poner más un medio de A por T al cuadrado, pongo menos un medio de G. Porque yo ya sé que A es igual a menos G. Entonces, de ahí viene el menos este de acá. El menos este de acá. ¿Sí? ¿Se ve eso? Sí, sí. Claro, esa es la genérica. Sí. Todo Esa es la... porque lo definiste que en el eje Y, como la gravedad va hacia abajo, el AI es igual a menos G. Claro, exacto.
Ok, gracias. No, por favor. Sí. ¿Saben qué? En realidad, el eje Y se pone en función de la gravedad. O sea, es como que mm, toda esa deducción está bien, ¿no? Pero eh, lo que nosotros hacemos es en realidad, decimos, ¿hacia dónde va la gravedad? Bueno, ese es el eje Y. Digo, para saber cómo es cómo fue el orden de las cosas, ¿no? Decimos, bueno, tenemos porque un chinito que está del otro lado, su eje Y no va a apuntar en la misma dirección que nuestro eje Y, o uno que está en otra parte, en África, su eje Y, como la gravedad es un vector y no apunta hacia el mismo lado la gravedad en otra parte del planeta, pero en todos, primero se dice, a ver, ¿hacia dónde apunta la gravedad? Bueno, apunta hacia tal lugar. Bueno, el eje Y está en esa misma dirección. Y entonces por eso la gravedad queda en el eje Y. Es como que por definición queda en el eje Y, porque yo lo fuerzo a que esté en esa Profe, dirección. Sí, una pregunta. Eh, en cuanto al eje Y, veo que en un principio asciende y luego alcanza velocidad sí, cero y empieza a sí, descender. O sea, va excelente, sí. perdiendo altura, va perdiendo altura. A lo que voy. Ese menos de un medio de g por Va t perdiendo cuadrado. velocidad. No, 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 me refiero a va perdiendo altura. O sea, cada vez va bajando. O sea, Ah, cuando ya alcanzó y el máximo. en función del tiempo, claro, se va volviendo cero, o sea, va achicándose. Ese Sí, menos un medio de g cuadrado es lo que hace que vaya bajando la altura, ¿no? excelente. Sí, Le va ese, sí, acortando la altura. sí, 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 sí. Es el que primero hace que suba hasta cierto punto y después es el que haga que, porque si no estuviese, imagínate que estás en el espacio, no hay gravedad y se va cada vez más lejos. Estás en una estación espacial, chao, lo perdiste. Es el que primero hace que llegue a esta cierta altura y después que empiece a bajar y que cada vez esté más abajo. Efectivamente, muy bien, es así. Ese término que corresponde al efecto de la gravedad. Eh, bien, de todo esto, si uno quiere la velocidad en un determinado instante, si uno quisiese la velocidad en un determinado instante, ¿no? La velocidad, el módulo de la velocidad en el instante t, ¿cómo lo calcularían? Si quieren, para aclararle, acá le pongo que este es el módulo. Si quiero calcular el módulo de la velocidad en un instante t. Fíjense que en las simulaciones yo lo puedo ver como los componentes o como el total. Vamos a disparar de vuelta. Sería la raíz, como sacamos módulo en general, Bien. No, velocidad al cuadrado, o sea, velocidad x al cuadrado más velocidad al cuadrado, sí. A es la ver si raíz. se llega a ver que acá tengo lo que sería un triángulo rectángulo también de vuelta, ¿no? Me lo puedo formar así, así y así, donde el módulo de la velocidad es la hipotenusa, ¿no? Entonces, ¿quién fue? Uriel, que dijo, podemos tomar la raíz, ¿sí? ¿De qué sería? ¿De qué cosas? Bueno, de x en función del tiempo más BI en función del tiempo no, a un instante t. En un instante t me puedo tomar el módulo, ¿sí? De con las dos componentes, me tomo el módulo y ahí tengo la velocidad en ese instante. Bien,
Eh, Consulta, ¿no es al cuadrado? tenés razón, pero claro que sí. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Sí, Profe, ¿le puedo hacer una consulta sí, de teoría de esto? Cuando el proyectil pasa la altura máxima y comienza a bajar, ¿su movimiento se beneficia con la gravedad? Es decir, ¿se acelera con la propia gravedad o no comprende tanto el hidráulico? Digamos, yo sé que cuando está subiendo, esta tiene que vencer la propia aceleración de gravedad, pero al bajar, dale. ¿se Mirá, favorece? mirá, voy, voy a, voy a rebobinar un poco para atrás. Está muy bien la pregunta, ¿eh? Está muy bien la pregunta. Y por eso, y no tengo ningún problema en decirlo cuantas veces sea necesario. ¿Sí? Por eso yo entiendo que el concepto no es tan sencillo. Por eso no tengo problema en repetirlo varias veces. La aceleración, vieron que yo les hice esa pregunta que parecía, cuando está subiendo, la aceleración, ¿hacia dónde va? Hacia abajo. Hacia abajo, Hacia abajo. Cuando está en su punto máximo, en su altura máxima, ¿hacia dónde va? hacia abajo, Hacia abajo. Y cuando está bajando, es hacia hacia abajo. abajo, O sea, el concepto es, esté subiendo o esté bajando, la aceleración es siempre hacia abajo y siempre es constante y el módulo siempre vale lo mismo. O sea, Claro, no claro. importa Yo si estás en el lo punto que digo es máximo. que el proyectil no acelera más al bajar que al subir. El proyectil. Perdón, o tiene más velocidad, disculpe. Ahí está. Sí, sí. O sea, la velocidad cambia en función del tiempo. O sea, mientras la aceleración es constante, siempre hacia abajo, en módulo constante, la velocidad cambia. Al principio es hacia arriba, después se va haciendo cada vez más chiquita, llega a un punto máximo que se hace cero, luego empieza a descender y la velocidad cada vez empieza a ser más grande, más grande, más grande. Sí podríamos tomar hacer algunas conclusiones. Por ejemplo, podemos, podemos ver algunas cosas interesantes, que es que cuando, si nos fijamos a una misma altura, la velocidad hacia arriba. A ver, voy a tratar de hacer esto, miren, a ver si lo logro. Voy a disparar de vuelta. Fíjense, me salió, dentro de todo creo que lo logré. Si estamos a la misma altura, la velocidad hacia arriba en módulo es lo mismo que la velocidad hacia abajo. Digo detalle en función de la pregunta. Y si me paso un poquito más, si me paso un poquito más, la velocidad hacia abajo es mucho más que la velocidad, va, mucho más, es más que la velocidad hacia arriba si estoy en una altura en módulo, ¿no? Si estoy en una altura menor. Porque empezó a acelerar, como la aceleración es para abajo, la velocidad sigue aumentando para abajo, ¿sí? Entonces, todo eso hace, ¿no? Este componente de la velocidad en I, comparado con este de la velocidad en I hacia abajo. Este es muchísimo más alto porque está cayendo desde una altura y todo este tiempo se aceleró con la gravedad. Desde la altura máxima, su velocidad hacia abajo fue aumentando, ¿sí? No sé si eso sirve para ver Profe, más eso de el... cuando están a la misma altura, ¿es solamente en un tiro oblicuo perfecto o siempre? Sí, es en un tiro oblicuo perfecto, ideal, porque si hay resistencia del aire, le puedo poner, a ver, resistencia del aire. Ya, miren, sí. El efecto de la resistencia va a aumentar muchísimo si, si el diámetro es muy grande y la masa es muy chiquita. Acá el efecto de la resistencia del aire va a ser brutal, debería por lo menos. ¿Por qué?
es tan alto porque tengo poca masa y mucho volumen. Bueno, no sé si se llega. Bueno, acá sí, 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 se ve. A ver, fíjense, la velocidad hacia abajo en módulo es bastante menor que la velocidad hacia arriba en módulo. Sí, sí, ¿Se se ve ve. eso, Camila? Se ve, gracias. Profe, ¿la resistencia del aire Perfecto. solo Entonces, afecta? esto es por la resistencia del aire, pero nosotros, ¿sí? No, Martín, no, perdón, perdón, perdón. ¿no me hacen preguntas? Ah, la resistencia del aire, entonces, pero nosotros no la consideramos. Entonces, eh, en módulo van a ser iguales si están a la misma altura. Bueno, bien. eh, bien, entonces, si quisiera altura máxima, esto sí me interesa. Esto sí me interesa mucho. Altura máxima. Altura máxima. Sabemos que la velocidad es cero ahí. Excelente. ¿Qué velocidad? ¿En qué eje? La velocidad en I. Perfecto. Entonces ponemos o sea, en la altura máxima se da que VI es igual a cero. Habitualmente, a partir de imponer esto, puedo calcular el tiempo, por ejemplo, entre otras cosas. O sea, yo el tiempo lo puedo calcular a partir de imponer esta condición. Miren, entonces, ¿cómo es que se impone esta condición? Y yo agarro esta ecuación, ¿sí? ¿Y cómo impongo? Bueno, para imponer que esto sea igual a cero, tengo que hacer lo siguiente. Tengo que sacar todo esto y acá poner un cero grande, ¿no? La velocidad en i es cero. Y esto será el tiempo de I max, ¿sí? O sea, el tiempo de altura máxima cuando yo impuse, cuando yo impuse que la velocidad en I es igual a cero, el tiempo es el de altura máxima. Entonces, puedo despejar de esta ecuación el tiempo. Me queda tiempo de I max. ¿Cómo lo hago? Y paso todo esto que estaba restando, lo paso sumando. Y de este lado me quedó lo mismo, ¿no? Estoy vago. Vamos a copiar y pegar. Y esto que me va a quedar, esto lo pasé sumando para este lado, lo paso esto y ahora el G lo paso dividiendo. Y fíjense, pude encontrar el tiempo de altura máxima. Y si quiero encontrar la altura máxima, no ya el tiempo, la Reemplazo el altura tiempo en la máxima. ecuación. Pero claro, vengo a esta ecuación, vengo a esta y reemplazo. Y, y reemplazo. O sea, acá me va a quedar I máximo. O sea, acá me va a quedar I max, pero
Eso lo voy a alcanzar si acá reemplazo tiempo de Imax. Tiempo de Imax. ¿Saben qué? Yo les puedo dar una formulita. Esta se puede reducir a una fórmula más compacta. ¿Por qué? Porque si yo pongo acá esta ecuación, la pongo acá, me va a dar, me va a dar esto que está acá. Lo que yo les digo es, no se la acuerden de memoria. Ustedes esto no se lo tienen que acordar de memoria. Le va a quedar esto. Y 0 más b0 cuadrado, seno cuadrado de alfa 0 sobre 2g. Esta, no se la acuerden, ¿sí? Esta de acá. Simplemente les digo que si pueden obtener una formulita más sencilla. Pero, ¿qué es lo importante que se tienen que acordar? Y yo les digo, una de la fórmula. La fórmula es esta ecuación, se la tienen que acordar, punto. En el eje Y, esta es la ecuación. Y que en la altura máxima pasa esto. Acordarse de que en la altura máxima tengo que la velocidad en I es igual a cero, no es una locura, es algo que sale de la física, o sea, contiene la esencia de la física del tiro oblicuo. Bien, ¿qué más se tiene que acordar? Y esta fórmula, la del movimiento, o sea, esta se la tiene que acordar también. Y luego imponen la velocidad en igual cero, despejan, se tienen que saber despejar, esto pasa restando, después pasa dividiendo, no estamos hablando de demasiada complejidad. Y luego ese valor, que no sé, puede ser 3 segundos. Bueno, lo reemplazan en la fórmula que se acordaban antes. Y ya está. O sea que esta de acá, así como se las escribe y se las saco, porque lo importante es que razonen esa deducción. ¿Sí? Esa deducción que parte de imponer esa condición que la velocidad en i es igual a cero. No quiero que se acuerden demasiadas fórmulas. Ya con las que les di, suficiente. Demasiadas. Demasiadas. Les voy a hacer una pregunta que ya les digo es engañosa. Tengo este problema que es así, tengo en X, tengo en Y, es más, podría copiar y pegar, a ver, alguno de los grafiquitos de acá, este, por ejemplo, lo podría, este de acá, copio y pego. Buenísimo. ¿Qué le puedo añadir también a este? Bueno, que conozco, a ver, tengo el ángulo inicial, ¿no? O sea, como que acá, este alfa cero es un valor, puede ser conocido, ¿no? Bien, y yo quiero calcular el tiempo que tarda en impactar en el suelo. El tiempo que tarda en impactar en el suelo. Ya que estamos, vamos a poner así. Les voy a marcar en rojo los que son datos. Y en rojo los que son datos, ¿sí? O en negro, porque así ya. Esto es dato, está en negro.
Esto es dato, está en negro. Esto es dato, está en negro. O sea, datos lo ponen así. ¿Cuáles son mis datos? Mis datos son B0, alfa 0 y H. Y mis incógnitas son, o quiero encontrar, digamos, ¿no? ¿Qué quiero encontrar? X máximo, quiero encontrar tiempo, tiempo de vuelo, ¿sí? Si le pongo así, tiempo de vuelo, ¿se entiende? Quiero encontrar la velocidad final. Entonces, ahora le hago una pregunta engañosa, especialmente engañosa, ya las estoy realertando, ¿eh? Ya si les digo es una pregunta engañosa, ya saben que es con engaño. La velocidad final es súper fácil de encontrar, porque cuando pega en el piso es igual a Cero. 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 Y listo, entonces vengo acá y digo, velocidad, ya tengo entonces un dato, velocidad final igual cero. ¿Está bien? ¿No habíamos dicho que había dos momentos donde la velocidad era cero y esta cuando tocaba el piso la íbamos a despreciar? Excelente. Muy bien, Camila. Esto está mal. ¿Sí? ¿Sí? Esto, y lo pongo así para que se acuerden. ¿Sí? Para que se acuerden. Porque mi velocidad final, cuando yo voy acá, si bien el dibujito está justo con la velocidad en el piso, la velocidad que yo quiero es la del tiro oblicuo, no la del cuando ya pegó en el piso. Y la del tiro oblicuo es un instante antes de que choque contra el piso. ¿Y la puedo calcular con el tiempo final entonces? Pero claro que sí, con el tiempo final. Pero claro que sí, 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 quizás acá le podemos poner, en vez de tiempo de vuelo, tiempo final. Perdón, profe, tengo una pregunta. Entonces, no sería muy exacta la velocidad final. O sea, sería, Dale, está buena o sí, sea, si lo calculas con el tiempo final, teóricamente el tiempo final es cuando el objeto impacta. Entonces vos en realidad querés la velocidad del milisegundo previo, ¿no? exacto, sí, Claro, es sí, lo mejor sí. que podemos hacer. Ahora, si en vez de un milisegundo fuese un microsegundo, sería ¿sería correcto el razonamiento? O sea, si en vez de, si te pregunto, si en vez de un en vez de un milisegundo, sería un microsegundo antes de que impacte. ¿Es correcto? Creo que sí. O sea, yo decía Bien, milisegundo por decir una unidad de perfecto. tiempo menor, pero en Dale, realidad, o sea, creo que dale, por los decimales, puedes seguir buscando infinitos momentos más pequeños. dale. Yo quiero ahora pasar del microsegundo al nanosegundo. Es correcto, porque vos me dijiste todos los decimales que quiera. Del nanosegundo vamos a pasar, claro, sí, vamos a pasar al picosegundo. Y en vez de un picosegundo pasamos al femtosegundo, que son 10 a la menos 15 segundos. Y mejor, algo más chico, al atosegundo, 10 a la menos 18 segundos.
¿Estamos de acuerdo que sigue valiendo? Porque me dijiste infinitos, incluso todavía puedo seguirle. Bueno, lo que quiero ir con esto es que la, la, la imprecisión que se genera es infinitamente pequeña. ¿Está bien? Porque vos te podés ir ya micro no, porque ya sería de más. O sea, puedo irme nada antes, un instante antes, y sigue siendo válido este razonamiento, porque es justo antes de que choque. Mm. Es muy parecida a la Entonces, velocidad si se dice. exacto, es la misma. Es un instante antes, es como considerarlo con ese tiempo, ¿sí? Porque total, si yo le resto peritas chiquitidísimo, no entran ni siquiera en la calculadora, digamos, los decimales que tengo que poner. Entonces, es lo mismo. Pero el concepto es un instante antes. Ese es Sí. el punto. Bien, ¿cómo hago para calcular entonces? Pusieron Ya una pregunta, dijimos, profe, en el chat. sí, dale, Perdón, sí, sí, cómo sobre lo no. que estábamos diciendo. Sí, Lucas, te escucho. No, no, digo que pusieron una pregunta en el chat sobre lo que estábamos diciendo. Ah, ajá, perfecto, gracias. Claro, pero eso tiene un límite, ¿no? Y como es continua la función, puedo tomarlo en el valor que me queda, pero excelente. Stefano, muy bien, está perfecto. Ese es matemáticamente cómo lo demostramos, sin hablar de tantos infinitos. Como es una función continua y es un límite, vieron que la matemática sirve y lo aplicamos a la física. Excelente, está muy bien, ¿eh? Ese razonamiento es perfecto, es impecable. Como tiene un límite y la función es continua, puedo tomarlo en el valor que me queda. Perfecto. Excelente. 10 puntos. ¿Cómo, entonces, finalmente, cómo calculo X máximo, el tiempo y la velocidad? Final, ¿no? Todo cuando... Podemos, po- eh, no, si podemos poner que es en el momento en que I vale cero, de ahí sacamos el tiempo. Después lo reemplazamos en la velocidad, en la ecuación de velocidad, y después de última en la ecuación de X también, que es MRU. Excelente. 10 puntos. Vamos a... Perfecto. Yo ya me imaginaba que íbamos a tardar más en deducirlo. No, fue al toque. Es Utilizamos, fíjense que, perdón, copio y pego, no tengo que sacar. Control C, control V. Vengo con esta ecuación. Y impongo los valores que sé. ¿Cuáles son los valores? Los valores que tengo son, digo, este y cero del cual parte, lo llamo H. ¿Sí? Porque parte de I0, pero acá lo llamaba H. Entonces yo tengo que poner H. Después, el tiempo es lo que yo llamé el tiempo final. Así que en vez de ya, este no es el de altura máxima, es el tiempo final. Aunque acá hay un pequeño detalle en todo esto que él lo tengo que tener en cuenta. Y acá el compañero Julián dice, pongamos acá altura final igual cero. Esto es física. Esto es física. Altura final cero. Y cero. Ven que yo impongo la altura final. Entonces de acá me puedo despejar, tengo eh, una ecuación, una incógnita, tengo que utilizar esa ecuación, eh, esa que dice menos b más menos raíz cuadrada para calcular el tiempo.
y de ahí me va a dar dos tiempos, uno que es negativo y otro que es positivo. Me tengo que quedar con el positivo, ¿no? Porque el negativo, como esta ecuación no sabe que, o sea, el tiempo positivo, el tiempo cero es como que la partícula está pasando por acá, pero me va a dar dos tiempos. Uno sería el tiempo que es cuando en un tiempo negativo salió de la altura cero, ¿no? Porque lo que yo impongo es altura cero, y cero. Bueno, entonces es como que parte de un tiempo negativo desde aquí y pasa por este punto con velocidad de cero y luego sigue y llega de vuelta al tiempo en que la altura es cero de vuelta. Bueno, el tiempo negativo no importa, me va a quedar, ¿sí? Yo tengo que tomar el tiempo positivo, que es el que tiene para mí sentido físico, ¿sí? Entonces despejo de acá, despejo T final. Y recuerdo que TF, TF es mayor a cero, ¿no? Y luego, ¿qué hacía? ¿Qué hacía con ese tiempo? Porque yo tengo este, que es una de las tres. ¿Cuánto vale X max? Creo que Julián lo había dicho también. ¿Están por ahí? Hola, hola. Esto me está preocupando. ¿Me están escuchando? Sí, sí, te estamos escuchando. Bien, 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 bien. Eh, ¿Cómo hago para calcular el X máximo? Reemplazas el T final en la fórmula de X. Excelente. Excelente. Reemplazo el T final en la fórmula de X. O sea, este de acá me va a quedar máximo. Muy bien, Lucas, ¿eh? Cuando acá le pongo T final. ¿Y, y cómo calculo la velocidad? ¿Cómo calculo la velocidad? T final en la fórmula de X. Acá. Perfecto, buenísimo. Muy bien. Sería esto, ¿no? Excelente. Y ahora la velocidad. Ojo al piojo porque Sería eh, sí, velocidad inicial por coseno de X. velocidad inicial por coseno de X. Es decir, vengo acá, inicial por coseno de X. Esa, ja, 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 bien, sí. Uy, ¿qué hice acá? Estaba diciendo en el eje X, ¿no? Sí.
En el eje X, claro. Ah, Solo en el eje X, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a ir a poco. Está bien. O sea, en el eje X, como siempre es constante, yo puedo decir que, bueno, la velocidad X final en el eje X es igual a V0, ¿no? Vx final es igual a V0x, que es igual a V0 por V0 por coseno de alfa cero. ¿Qué más? Con esto solo no me alcanza. Hay que multiplicarlo por el tiempo. Hay que multiplicarlo por el tiempo. La velocidad la tengo que multiplicar por el tiempo. Sí, y sumarle x sub cero. Esta, el x máximo ya lo calculé. Ahora quiero la velocidad. ¿Sí? Especifico sí, eh, pongo cálculo B final. ¿Sí? ¿Cómo calculo B final? O sea, el X máximo ya lo calculé, porque a mí me tiraron a B0X, la multiplico por el tiempo final y le sumo B0 y le sumo X0. Y eso es este resultado de acá, X máximo. Pero yo ahora estoy calculando la velocidad final. Ahora, ¿cómo calculo la velocidad final? Y me tiraron. Bueno, la velocidad final es igual a la velocidad inicial en X. En X, la velocidad final en X es igual a la velocidad inicial en X. Perfecto. Bien. ¿Qué más? Con esto solo no me alcanza para probar. Necesito Y Ah, va a la variar en velocidad función del tiempo inicial. y la aceleración. Sí. la... En función del tiempo y la aceleración, hay que relacionarlo. Bien. Tengo que relacionar esta de acá, ¿no? Esa misma. Esta misma, la velocidad inicial en I. Es decir, de acá voy a obtener la velocidad en I final y este es el tiempo final. Bueno, entonces yo ya tengo la velocidad en X final y la velocidad en I final. ¿Y la velocidad final? ¿Cuánto es? Sería el módulo de las dos coordenadas que te salen ahí. Excelente. O sea, si yo quiero el módulo, tengo que poner Bx final al cuadrado más Bi final al cuadrado. Y ahí tendría el módulo. Y si yo quisiera el ángulo, ahora se me ocurrió, ¿eh? No es que lo... Si yo quiero el ángulo final, ¿cómo calculo el ángulo final? Habría que plantearlo como como un triángulo rectángulo. Excelente. Muy bien. Un triángulo rectángulo cuyo opuesto, ¿cuál es? Cuyo lado opuesto, yo lo planteo como un triángulo rectángulo. El módulo de la velocidad final es este. Este sería velocidad final o lo que llamé B en I final y esto es B en X final. Entonces, si yo quiero este ángulo,
sería arco tangente de opuesto, que sería BI final, dividido B en X final, sin el menos, ¿no? El I, porque como estoy en un triángulo rectángulo, ya acá tomo el módulo de la velocidad inicial. Bien, Perfecto. buenísimo. Eh, ¿qué, a ver, qué podríamos acotar de todo esto? Estoy pensando a ver qué podríamos acotar. Eh, acá está. O sea, yo ya les digo, yo no voy a tomar algo que sea con una fórmula rara, sino que con las básicas que les di, a partir de ahí se puede deducir, sin demasiada deducción, pero hay que saber qué imponer, qué plasmar para deducir otra cosa. Eh, no, o sea, podríamos ver ecuación de la trayectoria. Si quisiera si quisiera encontrar, fíjense. Ah, ya sé, ya sé. Pero esto se necesita mucha creatividad, ¿eh? Mucha creatividad, mucha creatividad. Si les digo, quiero que resuelvan este problema, quiero que lo resuelvan, pero de otra manera. Quiero que ¿Cómo lo sería? resuelvan, pero de otra manera. Es más, no quiero utilizar esta fórmula fea, horrible, esta de acá. Esta, digo fea, horrible, ¿por qué? Porque hay que utilizar, ¿no? Esta que hay que utilizar T12 es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c dividido 2 por a. ¿No? En este caso, a es igual a menos un medio de g, b es igual a b0 por seno de alfa, porque es la que acompaña a t, y c es h. Digo, no quiero utilizar esta fórmula de acá. Esta no quiero. ¿Se les ocurre alguna idea para resolver este problemita? Y quiero encontrar el tiempo máximo. ¿Y qué datos tengo, profe? Los mismos que antes. B0, HC, alfa 0 y H. ¿Podría tratar de despejar el X máximo primero? Bien. Sí, la altura máxima. Sí. Muy Y, bien. Si tengo la altura máxima, a ver cómo sería el. Y también, ¿qué podría encontrar a previo a la altura máxima? ¿El tiempo máximo? El tiempo en que tarda en llegar
la altura máxima. Bien, si bien lo puedo encontrar, yo ya sé que con eso no me alcanza, porque lo que me preguntaban era el tiempo final o el tiempo de vuelo. Pero como me puede llegar, o sea, el tema es eso, ¿me puede servir de algo? Sí, porque yo sé que a partir de ahí se vuelve a acelerar con la aceleración de la gravedad. O sea, la gravedad pasa a ser positiva en ese caso, ¿o no? La Eh, aceleración. casi, casi. La aceleración siempre va a ser para abajo. Tanto, Bien. viste que yo lo repetí muchas veces. Dije, antes de que llegue a la altura máxima, ¿cu- ¿cuándo llega? Después de que llega, siempre apunta hacia abajo. Pero vos dijiste algo que puede ser muy interesante. Vos dijiste, la aceleración pasa a ser positiva. Si bien no es cierto, el sistema de los ejes es arbitrario y quizás te guste tomarlo de otra manera. Pero incluso tomándolo como veníamos haciéndolo, ¿qué pasa en ese, o sea, a partir de ese punto? Vos dijiste la aceleración, Digamos, yo tengo la altura máxima ahí. sí, Bueno, y ahí se va digamos, llegó a la velocidad cero y se va a empezar sí, a acelerar con la gravedad. sí, Entonces, yo tengo la altura máxima, puedo calcular el tiempo que tarda con la sí, gravedad en llegar a cero. bien, bien. Solamente con la Profe, gravedad, bien. Y para especificar, vos dijiste, bueno, llega con velocidad igual a cero y parte en ese tramo también con velocidad igual a cero. Como llegó con velocidad cero, o sea, en el punto S es cero. Entonces, lo puedo pensar así, en dos tramos. El primer tramo en el cual llega al punto. Y el segundo tramo de ese punto a la altura cero. Pero ahí yo no sería como tengo una velocidad. especie de caída libre, ¿o no? Claro, exactamente. Sería como una especie de caída libre y sin velocidad inicial. O sea, como que lo suelto. Se suelta, tengo la distancia, tengo la aceleración, no tengo velocidad inicial. Entonces, no voy a tener que caer en esa ecuación. Va a ser un despeje por un lado más simple en ese sentido. Y lo puedo hacer así. Y lo calculo en dos tramos. Tramo uno, tramo 2. Se me queda tiempo uno más tiempo 2 es igual al tiempo final. Y ya con ese tiempo, ya está, porque ya evité esta ecuación. Y ya puedo utilizar ese tiempo para calcular la velocidad final y para calcular el X máximo. ¿Sí? Es más, puedo calcular el X, los dos tramos, el X que tardó, lo puedo hacer todo de una o lo puedo hacer por tramo. Puedo hacer el X de la altura máxima y después el otro X hasta que llega al punto final y después lo sumo. Eso lo puedo hacer como quiera, pero ya el tiempo final ya lo he calculado. Muy bien, bueno, ¿alguna otra duda? Si no, hacemos un intervalito ahora y después hacemos este ejercicio, si les parece. Hasta acá todo claro, profe. Profe, si Buenísimo. hacemos esto, Sí, cuando empezamos a calcular lo de caída libre, ¿cómo después juntamos las dos X max? sí, O sea, sí, cuando sí. hacemos lo de X max, ¿cómo sabemos qué tan lejos cae? Dale, mira. Dijimos que primero para calcular, para calcular eh, la altura máxima y el tiempo máximo es, es exactamente esto de acá. O sea, me voy a recontraesforzar. Fíjense, copio y pego. Es exactamente lo mismo. No le cambio nada. Entonces yo ya tengo la altura máxima, el tiempo de I máximo. Bien. O sea, este valor, este Imax, ya pasó a ser un dato. Ya no es una incógnita, es un dato. ¿Sí? Yo ya lo sé, ya sé cuál vale. Ahora, eh, a este tiempo
A este lo puedo llamar T1, ¿sí? O sea, T del primer tramo. Y ahora estoy en el segundo tramo, ¿sí? O sea, esto ya está. En el segundo tramo, sí, que es desde la altura máxima hasta el piso, puedo calcular T2, ¿no? ¿Y cómo lo hacía? Bueno, planteaba que 0 es igual a I máximo menos un medio de G por T2 al cuadrado. ¿Por qué T2? Bueno, no puse la velocidad inicial porque es cero, porque yo partí del máximo en que no tengo velocidad inicial, ¿sí? Este sería tramo 2. En el tramo 2 yo no tengo velocidad inicial, ¿sí? Vieron cómo lo partí en dos tramos. En uno que tengo velocidad inicial en I y el otro que no tengo velocidad inicial en I, porque llegó a la altura máxima. En ese punto su velocidad en I es cero, ¿sí? V en I igual cero. Entonces, solamente tengo esta. ¿Y qué tiempo? Bueno, el tiempo T2. Y acá despejo T2. T2 ahora para mí es el valor positivo de esto, lo paso para acá sumando, le paso el 2 multiplicando, la G dividiendo. Entonces me queda 2 por I máximo dividido G. Entonces sí, esto es M. Bueno, entonces yo ya tengo T2. Y entonces ya digo, bueno, el tiempo final es igual a T1 más T2. Y con el tiempo final, yo acá, con esto, ya está. Vengo a esta de aquí. Con el tiempo final, ya tengo el X máximo. Y con el tiempo final, o sea, así, todo lo mismo. Pero la pregunta, ¿cuál era? ¿Cómo era el X por tramo? ¿O si es el X Sí, o máximo? sea, la distancia total, pero claro, se calcula con el tiempo, digamos. Claro, con el tiempo final. Y si yo quiero el X en cada tramo, multiplico, en vez de B0 por T final, B0 o sea, puedo hacer B0 por T1, Claro. B0X por T1 y ya tengo el primer tramo, B0X por T2 y tengo el segundo tramo. El X0 acá es cero, ¿no? Esto es porque dejé la misma fórmula de antes, ¿no? Pero como, Sí, sí, como sí, estaba sí. expresado acá, es cero. Bueno, sí. Así que, bueno, ahí estamos. Ok, gracias, profe. No, por nada. Bueno, hacemos un intervalito. Vale. Muy bien, adelante. Nos vemos eh, en 15 minutos menos 5 sería. Sí, perfecto. Es el 17 de la guía resumida de cinemática. Y acá tenemos a uno que tomé en un parcial. Venía de un ejercicio anterior y acá lo recorté la parte que nos interesa. Y, y bueno, acá era un cuerpo que salía con una cierta velocidad, impactaba contra la pared y entonces, ¿qué es lo que nos pide? Dice la altura máxima y la altura de impacto del cuerpo sobre la pared. Bueno, cosas que se pueden hacer con lo que vimos hasta ahora. Lo que les propongo es que hacemos así, hacemos dos grupos y en cada una de las salas
los resuelven. Lo que les propongo es que se integren, que participen, que los hagan, que hablen entre ustedes, ¿sí? Y después me preguntan si nos entiende, como la clase pasada o la que hicimos así, y, y después los vemos entre todos, ¿sí? Fíjense que la forma de pensar es similar a los ejercicios anteriores, es decir, yo planteo la ecuación que sé, impongo la condición que sé y de ahí despejo algún valor, ¿sí? Algo que me interesa. ¿Está bien? ¿Están ahí? ¿Me siguen Sí, escuchando? perfecto. ¿Quieren que haga? Bueno, entonces armo dos salas y les permito que ustedes seleccionen la sala, ¿sí? Dale. Una vez que entran, no, nada, ya no podemos hablar directamente. Para volver a hablar, tienen que salir de la sala a la sala general. Mientras tanto, bueno, bueno, estamos todos. Vamos a hacer un repasito por los dos ejercicios. Dice así, el ejercicio 17 dice, se dispara un proyectil desde el piso formando un ángulo de 53 grados con la horizontal. Se sabe que en el punto más alto de su trayectoria su velocidad es de 30 metros sobre segundo y que impacta en una pared situada a 150 metros de distancia del punto de lanzamiento. Haga un esquema de la situación y halle la velocidad inicial. Halle la altura de impacto con la pared, calcule el vector velocidad de impacto. Bien, entonces en este dibujo podemos identificar que en este punto tenemos, en este punto podríamos decir que la velocidad es horizontal. En el punto máximo
punto más alto en la trayectoria, como la velocidad en y es igual a cero, solamente nos queda velocidad en x. Y si después se encuentra con la pared, bueno, impactará con una velocidad, pero la velocidad en x siempre va a ser la misma. Bien, entonces, aquí nos dice velocidad velocidad 0x es módulo de b0 por coseno de alfa. Bien, y al mismo tiempo tenemos, eh, bueno, lo sigo de acá que dice b0x es igual a b0 por coseno de alfa. B0x, como siempre es constante, 30 metros sobre segundo. De acá despeja coseno de 53. Y de acá calcula b0. Este de acá es el módulo de b0. ¿Sí? El módulo de b0 se calculó a partir de la velocidad del punto más alto y el ángulo con el cual salió. Muy bien, porque siempre es constante. La velocidad, sí, sí. Bien, luego preguntaba, eh, bueno, haga un esquema de la situación y allí la velocidad inicial. Ya está. Allí la altura del impacto con la pared. O sea, la altura del impacto sería a qué altura, ¿sí? H de impacto. ¿No? ¿A qué altura impactó? Mientras esta es la altura máxima, la altura de impacto, bueno, tendría que estar un poquito más abajo que la altura de impacto o como máximo en la altura máxima. Pero en principio no debería por qué ser en la altura máxima, podría ser un poco menos. Entonces, acá lo que se plantea es, a los 150 metros, a los 150 metros se plantea la ecuación horaria, que es x0, 0 metros más 30 metros sobre segundo. De acá se puede despejar el tiempo, que si simplifico los metros me queda en segundos. Me queda 5 segundos. Con este tiempo voy a la ecuación de la posición. Como la altura inicial es igual a cero, me queda la ecuación horaria en I, velocidad 0 en I por T menos un medio de G por tiempo al cuadrado. De acá primero calculo cuánto vale la velocidad inicial en I, que es esto que está aquí, que es el módulo de B0 por el seno del ángulo. Muy bien. Y a partir de ahí se calcula la altura de impacto. Queda unos 74 metros. Si hay otros chicos que lo hicieron, se puede comparar este resultado con el de ustedes, ¿sí? Profe, te hago Sí, una consulta particular. Me da un poquito distinto, o sea, me da 74,65, pero porque la velocidad yo la redondeé a 50 y la gravedad la tomé en 10. perfecto, está perfecto, está muy bien. Sí, 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 sí. Siempre esos redondeos van a dar alguna diferencia, pero que si está dentro del 1% está todo bien. Si ya está dentro del 5% seguramente hay más que algún error por ese, o sea, o son demasiados cálculos que se ha arrastrado el error. Va, el error, la variación ahí entre, no sé, puede ser la gravedad, puede ser también, muchas veces se toma el seno de 53. ¿Cuánto tomamos? Coseno de 53. Bueno, hay veces que se aproxima en 0,8 y 0,6, pero si uno toma los valores exactos, puede ser que haya alguna diferencia. Pero siempre va a estar dentro del 1 o 2%. Si está ya a más porcentaje mayor, ya hay algún otro error, seguro. Bien,
Entonces ahí se calculó la altura de impacto. Y luego pide la velocidad final. Se calcula el vector velocidad en el impacto. Con el vector se puede calcular con las dos componentes de la velocidad. Entonces, la velocidad en X es siempre constante. Y la velocidad en Y, bueno, se calcula como sabemos, para el tiempo para el tiempo 5 segundos, y nos da, esto es, metro sobre segundo. Metro sobre segundo al cuadrado. Segundo, simplifico segundo con segundo, y esto me da metro sobre segundo. Acá podría poner para no poner todo metros sobre segundos afuera, o también en cada una de las componentes. Fíjese que acá da negativo, ¿sí? La velocidad en ida negativa, y está bien porque está bajando. Muy bien. Espero que les haya dado a todos igual. Si no hay dudas, pasamos al siguiente ejercicio. Entonces, un ejercicio de parcial que decía, había un problema, pero en la última tramo de un circuito que venía un objeto, salía volando desde una altura h, y decía, del problema anterior, de esta figura, sabiendo que el cuerpo sale despedido con módulo de 8 metros sobre segundo desde una altura h igual a 2 metros, y la dirección de la velocidad forma un ángulo de 45 grados con la horizontal, y a una distancia x igual a 4 metros se encuentra una pared sobre la que impacta el cuerpo. Determina la altura máxima y la altura de impacto del cuerpo sobre la pared, el módulo de la velocidad un instante antes de chocar. Muy bien, a ver, acá. Con el módulo de la velocidad inicial y el ángulo se puede calcular las componentes de la velocidad. Bien, acá directamente aplicaron la fórmula para la altura máxima. Yo les dije, no aplique la fórmula, no importa, está todo bien. Eh, bien, entonces lo que acá se hicieron fue calcular el tiempo que tarda en alcanzar la pared, con el tiempo que tarda en alcanzar la pared, después calcularon la altura de impacto, y con esta formulita de altura máxima, eh, directamente calcularon la altura máxima. Así que, nada, acá se ve que les dio la altura máxima un poquito más alta que las alturas de impacto. O sea que alcanzó la altura máxima, bajó un poquito y ya ahí chocó. Y acá como se calcula la velocidad, bueno, la velocidad en X ya la teníamos. La velocidad en Y de vuelta, planteamos B0I menos G por T, como siempre. No le vamos a poner unidades porque nos puede acalambrar la mano, ¿no? Acá sí tiene unidades, bien. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué se hizo después? El módulo de la velocidad se tomó, eh, las dos componentes, se hizo Pitágoras, ¿no? Y creo que eso era lo que pedías, ¿no? A ver. El módulo de la velocidad un instante antes de chocar. Eso era lo que pedía. Excelente, muy bien. ¿Alguna otra duda que haya quedado? Una No, profe. pregunta. Eh, Sí, yo para calcular, primero calculé el tiempo en el cual llega a la altura máxima y me dio 0,57 segundos. sí, Ahí lo reemplacé en la ecuación horaria de I, sí. y bueno, todavía no lo resolví, Te, tendrí- pero reemplazo ahí el te tiempo. tendría que dar esto de acá, 3,6. 3,5. Sí,
Sí, ahí quizás, no por esto de las aproximaciones y quizás eh, te dé parecido y no exactamente 3,6, no sé. En este caso, bueno, a ver, sí, sí, y después te dio exactamente esa misma. Perfecto, Profe, le bien ahí, porque ahí tomaste la raíz, al tomar la raíz, porque si uno toma el valor con decimales, después cuando lo hagas al cuadrado te va a aparecer una diferencia. En cambio, si uno lo deja como raíz, después nada, raíz al cuadrado de 2 es 2, digamos, ¿no? Entonces ahí te queda exacto. Bien, profe, ¿le puedo hacer una consulta? sí, Durante el dale. parcial, ¿a usted le molesta la fórmula No, no es que me de altura moleste o máxima? no. No, sí, sí, me molesta. No, no me molesta. No, el tema es que no se puede usar. Ah, no. O sea, si, no, 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 está bien, vos decís, uy, sí, puse la altura. Sí, 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 sí. No, lo que digo, no se puede usar hojita de fórmula. Eso es por lo que, nada, yo si querés te pongo la. Digo, lo que quiero es que si vos te acordás la fórmula de altura máxima y la utilizás bien, no te voy a poner que está mal. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Lo utilizaste bien, está bien. Eh, lo que sí me parece más, desde el punto de vista físico, más interesante que sepas aplicar eh, que en el punto más alto la velocidad en i es igual a cero, de ahí despejás el tiempo y de ahí despejás la altura máxima. Listo, ok, perfecto. Eh, si no, te obligo a hacer eso diciéndote en cuánto tiempo alcanza la altura máxima. Entonces, sí o sí vas a tener que calcular el tiempo. Eh, bueno, igualmente la formulita esta la podés usar también, así que podés esquivarlo. Pero no, no, como que yo en sí lo que trato de ver es que a partir de las simples fórmulas de las poquitas fórmulas que hay en cinemática en esta parte, se puedan desarrollar el resto. Porque muchas veces pasa que cambia algo y la fórmula ya no sirve y utilizan la fórmula así como les llega y bueno, y les sale mal, ¿sí? Es también por una cuestión beneficio para ustedes, digamos. Digo, Perfecto, me pasó buenísimo. el parcial, ahora tomé un examen y nada. Y profe, y usted dio la fórmula del alcance y que era esta. Y yo di esa sí, sí, pero acá es distinta o sea, hay algo que se aplica distinto. Entonces, esa fórmula ya no era útil y Puede utilizaron ser esa que fórmula. la del tiempo a altura máxima, ¿no? Que si No, partimos de una altura distinta a cero, la altura que te da tiempo a altura máxima es, digamos, vio que a veces como podemos sumar tiempo uno más tiempo sí, 2, lo que tarda sí, en subir es lo mismo que tarda en bajar. claro, siempre que parta eso es cierto, siempre que parta de altura igual Cero, cero. claro, ahí está. Claro, exacto. Y hay veces que justamente esa simetría no se da porque no parte de la altura cero. Lo mismo que el alcance. El alcance, hay veces que, o sea, el alcance es la altura en X, digo, la distancia que recorre en X, pero siempre que parta de altura cero y que sea simétrico. Si parte de una altura, ya no vale la formulita y bueno, nada. Eh, bueno, muy bien. Si no hay dudas, entonces, después le puedo traer alguno un poquito, o sea, se resuelve de manera similar planteando estas mismas ecuaciones y se resuelve un problema, pero quizás con un grado más de complejidad, un toquecito más de complejidad, este, les traigo para la próxima clase. Muy bien, si no hay dudas, entonces ahora planteamos, a ver, leo el chat. Profe, duda, vimos MRU,
RV y tiro oblicuo. ¿Faltaría algo en la unidad de cinemática? Sí, falta movimiento circular y movimiento relativo. ¿Está bien? Eso es lo que falta. Ahí les comparto el link. Profe, ya dijo cuándo es el parcial. No, no lo dije. Y no lo voy a decir hoy. Hoy es 26. 26/08. Como venimos. Bueno, ¿vieron el presente? Sí, profe. Digamos. Excelente. Entonces, si ya dieron el presente, será hasta... El jueves hay laboratorio, ¿no? el jueves hay laboratorio. El jueves hay laboratorio. O el lunes. Hasta el lunes que viene. Buena semana.